Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal. Les agradezco mucho que estén acá en este canal nuevo que abrí sobre el tema de anemias. Vamos a empezar con el tema de anemias. Bueno, estoy viendo que están entrando. No las puedo nombrar a todos, pero bueno, estoy viendo Lorena, Yami, Pame, Vicky, Silvio, mi amigo Silvio de tanto tiempo, Romy, Jen. Vamos a esperar un poquito que entren las personas al vivo. Les voy diciendo, bueno, ustedes ya saben, porque si entraron a mi Instagram, yo soy bioquímico, trabajo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Y bueno, y en estos momentos tan difíciles que nos está tocando vivir a todo el mundo, eh, como a mí me gusta mucho la docencia, Romina, Lucas, Jessica, eh, Viviane, ¿cómo estás Viviane? Qué gusto que esté Viviane en la charla. Jen, Elizabeth, Romina, yo Flor, de La Plata, soy de La Plata, muy bien. Alejandro, otro amigo más de los cursos míos que estamos dando en el contexto de Atalac. Estamos dando unos cursos de plasma rico en plaquetas, estamos dando un curso de inmunología. Rocío, Amalia, Cristian Zafiro, un gran amigo mío. Así que bueno, vamos mientras ustedes van entrando y saludando, porque saben que esto tiene un... Hola Elizabeth, hola. Quiero ver cómo van entrando para saludarlos. Perdón a los que no los saludé, porque Romy también conocía de los cursos, desde Formosa, Romy, ahí está Alejandro de nuevo. Así que tenemos 42 personas que están acá. Les agradezco un montón. Este es un canal nuevo que yo abrí. Yo soy especialista en hematología, pero bueno, es un canal donde vamos a hablar también de bioquímica en general. O sea, vamos a hablar del laboratorio de química clínica, vamos a hablar de proteínas, vamos a hablar de las hiperlipemias, siempre con un enfoque más de laboratorio, porque yo soy bioquímico y acá tenemos muchas personas relacionadas al laboratorio. Pero bueno, le damos un contexto también médico y de laboratorio. eh, y bueno, vamos a ver leucemias, vamos a ver lupus, vamos a ver enfermedades autoinmunes, todo en el contexto del laboratorio, ¿sí? Así que bueno, ahí estoy viendo Sofi, Bettina, Daniela, ¿cómo andás Daniela? Así que bueno, el canal el único objetivo que tiene es hablar, obviamente, del tema de anemias. Ya vamos en las próximas clases, hoy no vamos a usar un PowerPoint para hacer una clase un poquito más informal y para que me vayan conociendo, no vamos a usar un PowerPoint, pero en las próximas clases vamos a incorporar un PowerPoint en el Instagram y así pueden ver también diapositivas, ¿sí? Vamos a pasar PowerPoint, ¿sí? Hoy vamos a hacer una charla un poquito más informal, pero a mí me parece que es súper interesante. Quizás yo no sea totalmente objetivo, Daniela, Juana, Bettina, Laboratorio Mouso, de análisis clínicos, Daniela del Hospital Militar, Julieta Ibarra. Así que bueno, hoy vamos a hacer una charla un poquito más informal. Después las charlas van a ser un poquito más académicas, porque estamos en el primero o segundo Instagram en vivo, entonces vamos a hacer una charla un poquito más informal. Pamela. Así que bueno, estamos con 52, 53, se están entrando, yo los estoy esperando para que no queden con la clase cortada. Voy mirando un poquito el tiempo, acuérdense que nosotros tenemos un tiempo acortado, no tenemos un tiempo ilimitado acá en el Instagram. Tampoco quiero terminar bruscamente.
Así que tienen mi mail ahí para comunicarse conmigo, tienen mi teléfono, tienen un montón de información ahí en el Instagram a través del cual se pueden comunicar a través del mismo Instagram para preguntarme lo que ustedes necesiten. Eh, Ahí está Alejandra Silva, otra gran amiga mía de los cursos míos, Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Eh, Roses. Hay algunos que tienen nombres que no puedo nombrarlo porque no. Mende 088, por ejemplo. Bienvenido también. Así que estamos con 54 personas, 55 están entrando. Vamos a esperar un ratito más para que entren todos. Les agradezco muchísimo que estén escuchando. No pensé que iba a tener tanta repercusión. ¿Qué haces, Alejandra? ¿Cómo te va? Una alegría que estés ahí. Una alegría grande que me estés escuchando. Ya vamos a hacer clases más, después, más académicas, ¿eh? Vamos a agregar fotos, ustedes estén atentos, vamos a agregar un montón de material. Lara, Evelyn. Bueno, vamos a empezar un poquito. 58, estamos con 58 participantes. Eh, Pero ya no. Camila, Silvi, bueno, Laboratorio Mouso. Vamos a empezar un poquito con la charla de hoy, ¿eh? Así ya empezamos con el tema de hoy. Vamos a hacer una charla bastante informal. Cuando nosotros hablamos de patologías en medicina, nosotros siempre seguimos un algoritmo diagnóstico, ¿no? Nosotros hacemos un algoritmo. Un algoritmo quiere decir una secuencia de pruebas más complejas hasta pruebas más sencillas para llegar al correcto diagnóstico de la patología. Acuérdense que los tres pilares, como dijimos, de la medicina son los médicos con los enfermeros, todo el servicio de paramédicos. Después estamos en segundo lugar nosotros el laboratorio, porque los médicos magia no pueden hacer si no tienen los datos nuestros del laboratorio, así que hay muchos técnicos de laboratorio. Entonces el laboratorio con sus bioquímicos, con sus asistentes, con los técnicos de laboratorio tan valiosos los técnicos de laboratorio, yo agradezco, acá en esta charla tenemos muchos técnicos de laboratorio, les agradezco porque son un pilar en el funcionamiento de donde yo trabajo, que es en la fase analítica. Los extraccionistas, los que sacan sangre, los que están en la etapa preanalítica del laboratorio, todos somos importantes. Y después dijimos que el primer pilar era la parte de los médicos y enfermeros, que es es el primer lugar donde se va a poner en contacto el paciente. Y después en segundo lugar entramos en el laboratorio porque le van a pedir análisis de sangre. Y después entramos en todo el equipo que es súper importante, que trabaja en la parte de imágenes, radiografías, radiólogos, técnicos radiólogos, asistentes. ¿Sí? Así que somos un mundo muy grande, nosotros no es cuestión de competencia, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser verdaderamente un equipo de salud, sobre todo en esta época tan difícil que es la pandemia, ¿sí? Tenemos que estar todos unidos, todo este grupo de personas del equipo de salud, porque ustedes piensen que cuando se habla de salud se habla solo muchas veces equivocadamente de médicos y enfermeros, que son súper importantes, ¿no? Mis hermanos son médicos. Pero todo el equipo de salud es importante, ¿sí? Muchas veces nosotros los bioquímicos nos sentimos un poco hipersensibles y los técnicos de laboratorio también, porque decimos, uy, no nos nombran a nosotros. Acá estoy viendo que hay una chica estudiante de hemoterapia, bienvenida, Macarena. Así que todos somos importantes. Los técnicos en hemoterapia son sumamente importantes. Hemoterapia es una ciencia que estudia, de la cual vamos a hablar, que estudia todo lo que tiene que ver con el banco de sangre, las transfusiones. Así que, les agradezco, ¿no? Que estén acá. Somos 70 personas, realmente estoy sorprendido. Así que bueno, una vez visto todo este panorama y haciendo hincapié un poquito, así hacemos una charla sencilla, porque hay muchos estudiantes, acá veo a Roses, estudiante de bioquímica, qué lindo que estén los estudiantes también, ¿no? Porque yo fui estudiante, sé el sacrificio que cuesta hacer la carrera, cualquier carrera universitaria, ¿no? Pero yo puedo hablar de la que yo hice, así que Roses 15.
Eh, adelante con ese estudio, no sé en qué año estarás, pero bueno. Eh, Así que somos un gran equipo de salud y aprovechamos que no tenemos otra oportunidad. A mí me gusta, repito, mucho la docencia y me gusta mucho transmitir y no lo puedo transmitir en forma presencial. Y entonces voy a empezar a transmitir por las vías, por las redes sociales. Empezamos con el Instagram, Facebook, después vamos a hacer videos por YouTube, ¿sí? Voy a tratar de hacer algunos videos cortitos de 5 minutitos nada más para que no se queden. Acá hay Rocío, que estudió extraccionista, de la sede de Avellaneda de Atalac, bienvenida, y ahora está estudiando enfermería, te felicito, muy bien. Eh, Porque yo creo que nosotros como personas, como seres humanos, lo más importante que tenemos es el conocimiento, saber, conocer. La creencia es bueno, creer es bueno, pero porque nos ayuda mucho, porque sabemos que somos seres limitados y tenemos un tiempo en la Tierra que es súper limitado y, y entonces siendo la especie más importante en la evolución, poder tener conocimiento es lo que más nos ayuda. Hay veces el conocimiento se usa en forma errada, realmente. El ser humano usa el conocimiento para cosas malas. Pero tratemos de usarlo, ya que somos la especie más evolucionada, el cerebro más evolucionado, la mente más evolucionada, tratemos de aprovecharlo para el bien y no para el mal. Vamos a empezar ahora sí con el tema de lo que estaba posteado, ¿sí? Para el día de hoy, que es el tema de las anemias. Entonces, cuando yo les decía que hay que hacer un algoritmo, primero vamos a decir qué es una anemia, ¿sí? Una anemia, primero, ante todo, les digo, no es una patología en sí no es una patología. Una anemia es consecuencia de alguna enfermedad primaria que nos va a originar, ¿sí? Este proceso es conocido como anemia. O sea, nosotros vamos a tener que tener una patología primaria siempre y a partir de esa patología primaria se va a originar la anemia. Para el público en general, como sé que hay muchos estudiantes, para el público en general piensa muchas veces que la anemia es comer mal, solo comer mal. Está anémico porque come mal. No, no es cierto, ¿sí? Uno de los grupos de anemia más importantes son las anemias carenciales, ¿sí? Por falta de hierro, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico. El grupo, eh, el grupo, vamos a decir, el grupo de anemias más frecuentes, las anemias carenciales. Pero el grupo de anemias es muchísimo. El paciente se puede quedar anémico por una pérdida crónica de sangre, puede padecer la anemia porque tenga una enfermedad genética en la síntesis de hemoglobina, conocido como hemoglobinopatía. Puede tener una anemia hemolítica, que es cuando los glóbulos rojos viven menos de 120 días. O sea, y dentro de las anemias hemolíticas, por destrucción de los glóbulos rojos en la sangre periférica, hay un montón de causas. Así que nosotros las anemias las podemos. El grupo de anemias son capítulos y capítulos de los libros de medicina y de bioquímica. Bueno, entonces, ¿cómo la vamos a definir la anemia? Entonces, el paciente va a llegar al médico y el médico va a ver algunas características clínicas. Hay varias características clínicas. Las características clínicas más importantes, las características más importantes de un paciente anémico son la astenia, que en medicina quiere decir el cansancio, se siente cansado, ¿sí? Porque no puede oxigenar bien su cuerpo, ya vamos a ver por qué no lo puede oxigenar bien, ustedes ya deben estar pensándolo. Ese sería uno de los síntomas, y otro es la palidez, ¿sí? Esas dos características, palidez y cansancios, más otros síntomas más que hay, que son a veces característicos del tipo de anemia, van a ser los primeros síntomas que va a referir el paciente al médico. Entonces el médico va a hacer una orden médica, como siempre, en la etapa preanalítica. El paciente va a ir a la etapa preanalítica, el paciente se va
a admitir al laboratorio a través del sistema informático, va a ir a la fase de extracciones, se le va a sacar sangre. Una vez que se le saque sangre, ese tubo va a ir al laboratorio. Ese tubo o esos tubos van a ir al laboratorio. Acá el tubo que a nosotros nos interesa, el material que a nosotros nos interesa, es el análisis conocido como hemograma, ¿sí? Que es un estudio multiparamétrico que tiene una gran cantidad de estudios multiparamétricos, porque no es una glucosa, es un estudio que tiene un montón de estudios adentro. Recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, todos los valores hematimétricos, la fórmula leucocitaria diferencial, o sea, plaquetas. Tenemos un montón de estudios dentro de un mismo estudio, en el hemograma completo. El hemograma completo, el material que vamos a necesitar para trabajar, es un tubo de tapa violeta con néctar tripotásico, o sea, anticoagulado. Si la muestra está coagulada no va a servir. Y dos extendidos de sangre, dos extensiones de sangre conocidas para los chicos que están estudiando, que se conocen como frotis, o extendidos de sangre periférica. ¿Sí? Con eso nosotros ya tenemos el material de trabajo, ya estamos en la fase analítica, donde estamos los técnicos, los bioquímicos, los auxiliares, ya estamos en la fase analítica del análisis. ¿Qué vamos a encontrar en ese tubo de ese paciente que tiene una supuesta anemia? Que vamos a encontrar desde el punto de vista del laboratorio. El dato, y esto grábenselo bien, el dato que define que el paciente está anémico es el valor de hemoglobina. Cuando la hemoglobina está por debajo de 12 gramos por decilitro en la mujer, decimos que la paciente está anémica. Cuanto más bajo esté, más anémica va a estar. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Y en el hombre, por debajo de 13, 13,3, por debajo de 13 ya estamos sospechando si un hombre con 12 gramos de hemoglobina es una hemoglobina baja para el hombre. Acuérdense que en bioquímica nosotros tenemos valores de referencia, no hay valores normales. ¿Referencia a qué? Referencia al sexo, lo estamos viendo acá, el valor de hemoglobina para la mujer no es el mismo valor de hemoglobina que para el hombre. Lo mismo pasa con los glóbulos rojos, lo mismo pasa con el hematocrito. Y después tenemos un montón de estudios que dependen de, por ejemplo, una fórmula leucocitaria en un niño no es lo mismo que en un adulto. Los valores de CK tampoco son iguales, también tienen una diferencia. O una fosfatasa alcalina en suero. Una cosa es un niño, una cosa es una mujer embarazada, otra cosa es un adulto normal. Entonces son todos valores de referencia distintos. Referencia a todas esas situaciones. Referencia a las condiciones microambientales. Por ejemplo, para nosotros, para el hemograma, la persona que no vive a nivel del mar y vive en la altura, los valores son todos, por la hipoxia, son todos valores normales superiores de hematocrito, de glóbulos rojos, de hemoglobina. Entonces el valor que va a definir la anemia es la hemoglobina baja. Esa disminución de la hemoglobina muchas veces va acompañada de la disminución de los glóbulos rojos. Y ahí sacamos otro mito más, ¿no? Que hay. Habíamos dicho, primer mito, pensar que porque se come mal estamos anémicos. Ya vimos que no es la única causa. Segundo mito, pensar que estamos anémicos porque tenemos los glóbulos rojos bajos. No siempre es así. Hay pacientes anémicos que tienen los glóbulos rojos altos o normales. Lo que va a definir, reitero, y eso grábenselo bien y que les quede bien claro para los estudiantes, para cuando se lo tomen en los exámenes, es el valor de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido, pasamos el tubito de hemograma por el aparato y ya tenemos el paciente que está anémico, ¿no? Ya sabemos que está anémico. Una vez que sabemos que ya el paciente está anémico, nosotros tenemos la posibilidad, y esto es sumamente importante, y los que no hacen hematología no lo entienden, pero los que hacemos hematología sí, el uso del microscopio. ¿Se acuerdan que les dije que sacábamos dos frotis, dos extendidos de sangre? Esos frotis le hacemos una coloración. Acuérdense que toda coloración tiene una fijación y una tinción propiamente dicha, ¿no? Las fijaciones pueden ser por métodos químicos o por métodos físicos. Por ejemplo, en bacteriología se fija por calor y nosotros fijamos en hematología por procesos químicos. Podemos usar o metanol, ¿sí? O Mike-Grunwald, que es un fijador, mejor fijador todavía que el metanol. En general se usa metanol. El objetivo de la fijación es deshidratar a las células
y poder lograr una buena penetración de los colorantes. Después usamos Giemsa, que es una mezcla de eosina y azul de metileno. Siempre acuérdense que en cualquier coloración, si hay gente que hace histología, acá en el grupo, estudiantes, saben que siempre usamos una mezcla, un colorante ácido y un colorante básico, que se une contrario a las estructuras celulares. O sea, colorantes ácidos se unen a estructuras básicas y colorantes básicos se unen a estructuras ácidas. En este caso nosotros, el azul de metileno es el colorante básico, se va a unir a estructuras ácidas, o sea, va a tener los glóbulos rojos, porque tiene hemoglobina, que es una proteína de características básicas, y va a tener mucho el citoplasma de los eosinófilos. Y el azul de metileno, que es el colorante básico, va a tener fundamentalmente lo ácido, y en este caso va a tener los núcleos de los leucocitos, porque tienen ácidos nucleicos, los núcleos de los leucocitos. Recuérdense que el glóbulo rojo es un disco bicóncavo que no tiene núcleo, que no tiene mitocondria, que no tiene organelas, es una célula bastante peculiar, diferente a todas las demás, es un disco bicóncavo, pero que es evolutivamente algo tan grande, tan importante, porque solo los mamíferos tienen ese disco bicóncavo que le permite tener una relación volumen-superficie que le permite hacer un intercambio gaseoso, que es la función principal del glóbulo rojo, ¿sí? Llevar oxígeno y traer dióxido de carbono a través de este componente que hablamos, que es la hemoglobina, y entonces esa forma de disco bicóncavo le da una gran deformabilidad, puede atravesar capilares finos como una aguja, y eso le da la posibilidad de poder pasar por capilares muy pequeños. Esa forma de disco que es peculiar de los mamíferos, a la cual nosotros pertenecemos. Bueno, una vez que ya sabemos que estamos anémicos y tenemos coloreados los dos extendidos, tenemos coloreado el frotis, miramos al microscopio, ¿sí? Usamos dos grandes objetivos, el microscopio, el de 40 y el de 100 por. La serie roja en las anemias se mira en 100 por, que es con aceite de inmersión, y ahí vemos las anormalidades de los glóbulos rojos, lo que se llama citomorfología hemática, que les digo, para nosotros los hematólogos es sumamente importante, no hay ninguna máquina que lo reemplace, no hay ningún contador hematológico que lo reemplace, es un trabajo artesanal. Entonces nosotros vamos a ver la forma del glóbulo rojo, el tamaño del glóbulo rojo, si el glóbulo rojo es más clarito o menos clarito, fundamentalmente eso. Hay otras anormalidades como inclusiones intracitoplasmáticas, ¿sí? Pero con eso nosotros ya tenemos el aparato, aparte de darnos el dato de glóbulos rojos, el dato de hemoglobina, y el dato de los valores hematimétricos. Los valores hematimétricos son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración hemoglobínica corpuscular media. Con esos datos, más lo que miramos al microscopio, que es palabra de oro, la microscopía es para nosotros los hematólogos palabra de oro, con todo eso nosotros podemos ya hacer la primera clasificación de la anemia. No solo ya sabemos que está anémico, porque la hemoglobina está baja. Ahora, ya con los datos del hemograma y mirando la placa, el vidrio, el frotis, ya sabemos si la anemia, qué tipo de anemia es. Si es de glóbulos rojos chiquitos, si es de glóbulos rojos grandes, si es clarito, si no es clarito, que se llama hipocromía. Y entonces clasificamos si son de color normal y de tamaño normal. Puede ser anémico con glóbulos rojos de tamaño normal y color normal. Y entonces, ¿cómo se llama? De esa forma nosotros hacemos la primera clasificación, que le vamos a decir, es anémico, la hemoglobina está baja, es microcítico, es macrocítico, es normocítico. ¿Qué quiero decir con eso? Que es normocítico de tamaño normal, microcítico chiquitito, macrocítico grande. Y después podemos decir, es hipocrómico o es normocrómico. Hipercromía en hematología no existe ninguna patología en hematología que el glóbulo rojo sintetice más hemoglobina que lo normal. Puede sintetizar menos, o igual, o normal. Así que las anemias ahí empezamos a juntar un poquito y mezclar un poquito los parámetros hematimétricos y tenemos grandes grupos. En nuestro país, en Argentina, las que predominan son las anemias microcíticas hipocrómicas. Después tenemos anemias macrocíticas normocrómicas, anemias normocíticas normocrómicas. Después en las próximas charlas vamos a ver con los PowerPoint y con todo, van a ver un poquito más. Esto es una introducción al tema de las anemias. Y entonces ya
sabiendo que la anemia es microcítica hipocrómica, ya pienso en determinado tipo de patología. Ya ahí sí puedo empezar a pensar. Por ejemplo, si es hipocrómica microcítica, si es hipocrómica microcítica, pienso en dos grandes grupos de enfermedades, ¿sí? Anemia ferropénica, que es la anemia por falta de hierro, y la talasemia. Nosotros en Argentina tenemos muchísima talasemia, que es una enfermedad genética en la formación y síntesis de las cadenas de globina. Tenemos mucha beta-talasemia. Como hemos recibido mucha inmigración italo-española, hemos recibido mucha inmigración y es lo que se conoce como enfermedad del Mediterráneo, la talasemia. Se conoce como enfermedad del Mediterráneo. Y después la anemia ferropénica es la anemia de mayor incidencia en el mundo, la anemia por falta de hierro. Si no hay hierro, no se forma la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina en su estructura tiene cadenas de globina, tiene una estructura de protoporfirina y tiene hierro. Así que si no hay hierro, no se forma hemoglobina. Es lo normal. Es la anemia más frecuente que hay en todo el mundo, ¿sí? Por lejos. Y en nuestro país, en segundo grupo, tenemos las talasemias, las beta-talasemias, por lo que les estoy diciendo. Pero si es microcítica hipocrómica, pensamos en eso. Ya después miramos bien el vidrio, y en el vidrio, en el frotis, hay algunas peculiaridades. Por ejemplo, es muy común que en la talasemia, aparte veamos algunas inclusiones citoplasmáticas que se llaman punteado basófilo, podamos ver lo que se conoce como discromía o target cells, que son más características de la talasemia. Igual no lo vamos a definir, hay que hacer unos estudios complementarios para definirlo. Si es macrocítica, normocrómica, pensamos en una anemia que se llama anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, en general, hay varias causas, pero es por deficiencia de dos vitaminas, vitamina B12 y ácido fólico. Los glóbulos rojos son muy grandotes, ¿sí? Y son de color normal, por eso es normocrómica, macrocítica. Y después tenemos otro grupo más, que son las normocrómicas, normocíticas, donde ahí en general entran lo que se conoce como anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, la definición de hemólisis, para que ustedes entiendan, un glóbulo rojo vive 120 días. Toda situación que haga que el glóbulo rojo viva menos de 120 días, estamos en un proceso hemolítico, ¿sí? Las hemólisis pueden ser agudas, de golpe tengo un shock hemolítico, ahí por ejemplo la hemoglobinuria paroxística nocturna, o puede ser gradual, de a poquito voy destruyendo glóbulos rojos, Hay muchas anemias hemolíticas que vamos a ver en las próximas clases. Ya les dije que hoy es una introducción al tema del estudio de las anemias en el laboratorio. Tenemos muchas anemias hemolíticas. En Argentina, por ejemplo, tenemos una que nos trae bastante problema, que es el síndrome urémico hemolítico. Una anemia que afecta a los niños por una toxina de un estreptococo beta-hemolítico que destruye los glóbulos rojos y produce insuficiencia renal, trae muchos problemas. Tiene que ver con la cocción de la carne, con la higiene de los alimentos. De eso vamos a hablar, vamos a tener una charla que va a ser síndrome urémico hemolítico. Después tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes. Acuérdense que existe lo que se conoce como autoinmunidad. Nuestro cuerpo, antígenos propios nuestros, piensa que no son nuestros y los ataca. Y en el caso de la hematología, los autoanticuerpos pueden atacar glóbulos rojos, pueden atacar plaquetas, pueden atacar los leucocitos. Si atacan los glóbulos rojos, producen una hemólisis, una destrucción de los glóbulos rojos. Hemólisis que puede ocurrir en los vasos sanguíneos, ¿sí? Que puede ocurrir en los vasos sanguíneos si activa la cascada del complemento hasta la perforina, o sea, perfora el glóbulo rojo, o puede ser que el glóbulo rojo se sensibilice con los fragmentos del complemento, del C3b, y entonces ese glóbulo rojo ozonizado con ese C3b, cuando pasa por el vaso órgano, cuando pasa por el órgano, no es reconocido como propio y es destruido. Y entonces dentro de las anemias hemolíticas tenemos intravasculares, si se activó el complemento y destruye el glóbulo rojo en el vaso, y tenemos anemias hemolíticas extravasculares si los glóbulos rojos son destruidos fuera del vaso sanguíneo. Gracias, Nati. Un genio. Qué bueno, te agradezco. Entonces, ahí, gracias, Xioma, porque buenas explicaciones, les agradezco esos gestos,
suben la autoestima. Bueno, les agradezco. Trato de hacer una charla hoy lo más sencillo posible. Gracias, Ale. Trato de hacer una charla lo más sencillo posible, así más informal, y después vamos a hacer charlas más académicas. Pero bueno, como somos un montón, hay estudiantes, hay técnicos, hay bioquímicos, hay médicos, entonces trato de hacer algo más así una cosa más sencilla, con la complejidad que se lo merece, pero más sencilla. Bueno, habíamos quedado ahí en el tema de las anemias hemolíticas. Aparte de las anemias hemolíticas, después vamos a ver, se pueden subclasificar a su vez, ¿no? Porque pueden ser aparte congénitas, ¿sí? Pueden ser congénitas, o sea, una esferocitosis hereditaria. Todos los glóbulos rojos son redonditos, no son más discobicóncavos. Entonces el vaso cuando los descubre los destruye. La eliptocitosis congénita, los glóbulos rojos son todos elípticos. Y entonces el vaso no lo... Eso ya ocurre al nacimiento. Gracias, Daniela, por tus lindas palabras también. Y entonces, ahí tenemos que pueden ser congénitas o adquiridas a partir de... O sea, dentro de cada anemia hay como subclasificaciones. ¿Está bien? Y dentro de cada anemia hay como distintas causas que generan la anemia, como están viendo ustedes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les había hablado de la anemia por falta de hierro, que es la más frecuente en el mundo? A su vez, la anemia ferropénica, las dos causas más importantes por las cuales un paciente le puede faltar hierro en el cuerpo es porque tenga una mala alimentación, cosa que vamos a decir, es una causa que pareciera que es la causa más importante, pero acá me pregunta Melgarejo, déficit de proteína, de piruvato quinasa, de piruvato quinasa PK, de la cual vamos a hablar. ¿Es hemolítica? Sí, es hemolítica. ¿Sí? En el momento de portar COVID, ¿hay presencia de anemia? No es una de las características de la presencia del COVID, ¿no? El paciente que tiene COVID no tiene por qué tener anemia, ¿sí? Lo que vemos en el COVID sí, muchas veces es un aumento en el número de neutrófilos y muchas veces un aumento en el número de blancos. Los blancos pueden estar normales. Lo que vemos en el COVID, en el hemograma, que lo vamos a charlar más adelante, que es extraño, es un comportamiento extraño, ¿no? Porque yo en el hospital de clínica tenemos pacientes con COVID. Algo que es bastante extraño es que algo bien resumido para no irme del tema de las anemias, pero quiero contestarle lo que me están preguntando. En el caso de causas intracorpusculares, extracorpusculares, otra clasificación más. En el caso de COVID, lo que se ve es aumento en el número de neutrófilos, cosa que es raro porque es un virus y debería verse más linfocitos que neutros, porque en las virosis hay más linfos que neutros, en las virosis y todas las demás virosis. Y en las infecciones por bacterias hay neutrofilia, aumento de los neutrófilos. Acá, este virus está demostrado que es un virus que estamos estudiando, es nuevo para nosotros. Lo que vemos es que el virus destruye los linfocitos y produce una linfopenia, que es característico. En la serie roja no vimos grandes alteraciones. Tenemos pacientes anémicos con COVID-19, pero tenemos un montón de pacientes con COVID-19 sin anemia. Así que no es una característica del paciente con COVID, vamos a decir. Lo que nos llamó la atención es el aumento en los neutrófilos, porque deberían aumentar los linfos, porque es un virus. Después ahí alguien me escribió Macarena, muy bueno, intracorpusculares o extracorpusculares, otra clasificación más que vamos a ver más adelante. Obviamente hoy en una hora no vamos a poder ver todo. Intracorpusculares y extracorpusculares quiere decir que el problema viene desde adentro del glóbulo rojo, ¿sí? Es una causa que está dentro del glóbulo rojo, por ejemplo, una esferocitosis. Hay un problema en las proteínas del citoesqueleto del glóbulo rojo, entonces el glóbulo rojo no se forma bien como un disco cóncavo, se forma como una bolita y es destruido en la eliptocitosis, ¿sí? Y hay muchas más intracorpusculares, se me ocurren decir esas. Y extracorpuscular, por ejemplo, sería una anemia hemolítica autoinmune. O sea, el glóbulo rojo es un glóbulo rojo normal, el problema es que se forman anticuerpos contra ese glóbulo rojo. Más o menos para contestarle acá a Macarena también que me está preguntando. Ya llegamos a la clasificación, ya miramos el frotis, ya vimos qué importante que es ver el frotis. En el frotis nosotros vamos a ver la anisocitosis, la variación en el tamaño, si son chiquitos, si son grandes, si son de tamaño normal.
Después vamos a ver si hay hipocromía o hay normocromía. Después vamos a ver el término que se conoce como poiquilocitosis, que son las distintas formas, que nos dan mucha orientación, porque, por ejemplo, la presencia de fragmentos de glóbulos rojos y quistocitos es característico, por ejemplo, del síndrome urémico hemolítico y de otras anemias hemolíticas microangiopáticas donde el glóbulo rojo se rompe. El médico quiere saber que le informemos que hay pedacitos de glóbulos rojos circulando. O sea, para el que no hace hematología, no llega a entender la importancia de la observación del frotis. Pero si acá que somos un montón, ¿no? Hay personas que no hacen hematología, sepan que la observación de las formas del glóbulo rojo nos da mucha información. Después de haber hecho eso, ya estamos en esa clasificación, ¿no? Morfológica por los valores hematimétricos del aparato. Después procedemos en el algoritmo diagnóstico al estudio de los reticulocitos, que es otro estudio. Los reticulocitos son el estadio anterior al glóbulo rojo maduro. Los reticulocitos, ahora te contesto, Jessica, con respecto a la artritis reumatoidea, es interesante tu pregunta. Los reticulocitos pues, nos hace hacer la segunda clasificación de las anemias, que es la clasificación fisiopatológica, que nos está diciendo, acuérdense que todas las células de la sangre vienen de una célula madre, que esa célula madre está en la médula ósea, está en otros lugares, pero fundamentalmente está en la médula ósea, que a partir de esa célula madre se originan todas las células de sangre, incluidos los glóbulos rojos. Entonces, las anemias, otra clasificación, podemos decir que son de origen central, que el problema venga desde la médula ósea, ¿sí? O que sean de origen periférico, caso de las anemias hemolíticas. La médula está funcionando bien, forma bien los glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos son destruidos en la periferia por anticuerpos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos A regenerativas y regenerativas. A regenerativas son la deficiencia de nutrientes, hierro, que son anemias, las aplasias medulares, y regenerativas, el típico ejemplo son las anemias hemolíticas. Con respecto a la pregunta de Jessica, para ir contestando algunas preguntas, me pregunta, ¿los pacientes que cursan artritis reumatoidea mayormente cursan con anemia? La anemia asociada a artritis reumatoidea, a diferencia de la otra pregunta del COVID-19, como es una patología crónica autoinmune, pertenece a las anemias, se conoce que vamos a dar una charla también, vamos a dar una charla de cada anemia, ¿no? Pertenece a la anemia que se llama anemia de los procesos inflamatorios crónicos, APC, donde las citoquinas que se liberan proinflamatorias en esta artritis reumatoidea, lo que hacen es frenar el uso del hierro, porque los hierros son tomados por los neutrófilos y los macrófagos, entonces el hierro no llega a la médula, inhiben la liberación de eritropoyetina, inhiben la expresión de los receptores de eritropoyetina, así que es un mecanismo multifactorial y no digo que sea súper común también, pero hay muchos pacientes con artritis reumatoidea que tienen anemia, ¿sí? Con respecto a esa pregunta. Acá Juana me pregunta, ¿qué es la anisocitosis normocrómica? La anisocitosis normocrómica, bueno, anisocitosis quiere decir la variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Es como si vos tuvieras una caja con bolitas, todas iguales, y yo te mostrara, Juana, una caja con bolitas que tienen distintos tamaños. Esa caja con bolitas que tiene distintos tamaños tiene anisocitosis. Eso vendría a ser una explicación sencilla. Gracias, Viviane. Anemia de los procesos crónicos. Ahí escucho, veo que Ro Paredes dice, bueno, es un grupo heterogéneo de patologías, ¿no? La anemia de los procesos crónicos. Por eso hoy no vamos a poder ver todas las anemias. Estamos ya prontamente a terminar la charla de inicio, con que quede el concepto de que tenemos la hemoglobina, los valores hematimétricos, y con que tenemos los reticulocitos, ya estamos súper avanzados, ¿no? Con respecto al estudio de la anemia. Con respecto a normocromía, que era la otra pregunta que me hacía Juana me estaba haciendo una pregunta. Normocromía es, los glóbulos rojos pueden ser más claritos adentro, cuando veamos fotos van a ver que los glóbulos rojos se ven con un halo central blanco. Cuanto más blanquito sea eso, más hipocromía tiene. O sea, no puedes formar más hemoglobina. Y con respecto a la normocromía es que los glóbulos rojos son normales, porque tener normocitosis, o sea, glóbulos rojos de tamaño normal, y normocromía, o sea, glóbulos rojos de color normal,
no implica que no tengo anemia, porque eso no define la anemia. ¿Se acuerdan que se los acabo de decir? La anemia lo define la hemoglobina. De hecho, los pacientes más anémicos que yo vi en mi experiencia de 30 años en el hospital de clínicas eran pacientes normocrómicos normocíticos. O sea, tenían muy poquita hemoglobina, tenían muy bajito el hematocrito, tenían muy bajitos los glóbulos rojos, y cuando miraba los valores hematimétricos, que después vamos a discutir, o yo les voy a grabar videos, eran normales. BCM normal, HCM normal, ¿sí? Sí, Daniela, lo vamos a grabar y lo vamos a subir, para que lo tengan, ¿sí? Vamos a grabar y subir. Y en las próximas charlas vamos a conectarnos también vamos a tratar de subir por YouTube también, ¿sí? A medida que ustedes vayan preguntando, ¿sí? Sí, se va a grabar. Bueno, entonces ya tenemos una clasificación. Con los reticulocitos sabemos si son arregenerativas o regenerativas. ¿Sí? No se preocupen, chicos, que lo vamos a grabar, va a quedar grabado. Entonces podemos ver si son de nada, Daniela. Vamos a ver si son regenerativas o arregenerativas. Regenerativas, que fíjense, es sencillo. La médula ósea, que es donde está la célula madre y se forman todas las células, es capaz de compensar la anemia que se está produciendo. Y entonces, en la desesperación, en el intento, hay veces de querer compensar, larga circulación elementos que todavía no terminaron de madurar. Y entonces larga más reticulocitos. Ese es el ejemplo de las anemias regenerativas, anemias hemolíticas. Los glóbulos rojos se rompen afuera por distintas causas que ya vimos, hablamos, intracorpusculares, extra, congénitas, intravasculares, extravasculares, hablamos de todo, de las anemias hemolíticas. Y entonces los glóbulos rojos, que son, ¿sí? Los glóbulos rojos que son destruidos, la médula va a tratar de compensar, y cuando trata de compensar, saca a la circulación elementos que no terminan de estar formados, que son reticulocitos. Entonces los reticulocitos están altos. Anemia regenerativa igual a reticulocito alto. Sí, Celeste, se puede hacer una corrección por hematocrito, porque los reticulocitos, es muy buena pregunta, Celeste, muy buena pregunta el tema que me estás haciendo los dedos, se puede hacer por corrección por hematocrito bajo, pero las correcciones, acá lo que interesan los reticulocitos les voy a decir, y sobre todo para Celeste que me está haciendo la pregunta. Acá lo importante de los reticulocitos es tener los valores absolutos, porque yo entiendo la pregunta que me está haciendo Celeste. Celeste me está diciendo, corregimos por hematocrito. Lo que interesa acá son los valores absolutos. Una cosa es tener 1% de reticulocitos y 5 millones de glóbulos rojos, o 1% de reticulocitos y 2 millones de glóbulos rojos. Los valores absolutos no son iguales. Es lo mismo que dijera yo, tengo un 50% de gente en el live de Instagram, son 74 ahora en este momento. ¿Sí? Quiere decir que son, perdón si hago mal la vuelta, son 37 serían 74, ¿no? Entonces, Dios, y si yo dijera, no, pero es el 50% de 100 tuvieran el live, entonces 50. O sea, el porcentaje es el mismo, pero el número absoluto no es lo mismo. Y entonces en los reticulocitos, para no confundirse con correcciones y todo eso, hay muchos parámetros nuevos para los reticulocitos de los cuales vamos a hablar. Guíense por el valor que les da, 0,5, 1, 2, el valor normal es de 0,5, 2 en relativo, y después se sacan los valores absolutos. Y eso es lo que le interesa al médico, el valor absoluto de reticulocitos. ¿Sí? Después hay otros parámetros más de reticulocitos nuevos, porque hoy los reticulocitos se pueden medir por métodos automatizados, ya no solo con la coloración de azul brillante de crisilo artesanal. Nosotros en el hospital lo estamos haciendo con un equipamiento, con un colorante que colorea RNA. Acuérdense que los reticulocitos tienen restos de RNA. Después hay otra clasificación, ¿sí? Bueno, ya clasificamos más o menos las anemias, ¿no? Vieron, tenemos una idea de dónde estamos parados. Y después hay una clasificación que no está en muchos libros, y con esto vamos a ir terminando, que no está en muchos libros de medicina, que es por las causas. ¿Por qué se produce la anemia? ¿Cuáles son las causas? Porque nosotros clasificamos intravasculares, extravascular, regenerativa, arregenerativa, clasificación morfológica, ¿sí? Ahí Celeste me pregunta, ¿hay una única fórmula? No sé si se refiere al tema de reticulocitos. No hay, porque se puede corregir por hematocrito, como vos pusiste, pero gracias, Nati, genio. Estoy lejos de ser un genio. Me gusta la docencia, me gusta la bioquímica.
clínica, me gusta la hematología. Pero hemorragias, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta la de hemorragias. Vamos a ver con los tiempos, porque nos están faltando 15 minutitos y terminamos, porque se nos va a cortar. Y quería terminar bien, bien. Hemorragia, muy buena pregunta, Chiosa, Sil Chiosa, muy buena pregunta. Las hemorragias las tenemos que abordar si son agudas o crónicas. Una cosa es una hemorragia aguda, hay una anemia normocrómica normocítica, tuve un accidente en la calle, perdí un montón de sangre, me hicieron una cirugía importante, perdí un montón de sangre, voy a entrar en anemia, pero una anemia compensada que es normocrómica normocítica. Hay veces bastante severa, pero normocrómica normocítica. Operé del corazón, una operación con... Si la hemorragia es crónica, por ejemplo, las pérdidas ginecológicas de sangre por las metrorragias en la mujer, lo que se va a perder, acuérdense que en el glóbulo rojo hay hemoglobina de hierro, se pierde hierro en forma crónica, y al perderse hierro en forma crónica, la hemorragia crónica es igual a anemia ferropénica. Va a producir microcitosis y hipocromía. O sea, para Sil Chiosa, que le agradezco la pregunta, que es muy buena también. Sí. Ahí pregunta Eva, regenerativa, ¿cómo sería? Regenerativa es, por ejemplo, la aplasia medular, deficiencia de hierro. No funciona la médula. Si yo no tengo combustible, si yo no tengo hierro, ¿cómo fabrico glóbulos? Por más que la anemia quiera compensar, ¿cómo se compensa? Si me falta hierro. Por lo que me está preguntando Eva, ¿no? Eva Rodríguez. ¿Cómo compensa? Si tengo una aplasia, que quiere decir que la médula está fibrosada, tampoco. No la puedo. Acá me puso Macarena hierro. Sí, hablamos del hierro. No sé cuál es la pregunta que me quiere hacer. No, sí, está todo bien. Fue una linda pregunta también la que me hiciste. Gracias por muy buena charla, les agradezco. Después vamos a hacer charlas un poquito más académicas, videos cortitos. Causas, vamos a las causas que tenemos muy poquitito tiempo, ¿sí? Después me pueden mandar mensajes por el Instagram o por mail, todo lo que ustedes quieran, yo les contesto. Ustedes pueden escribirme porque estamos con poco tiempo. Por el direct pueden escribirme. Así que esta es la primera charla, somos todos, muchos son nuevos. Les agradezco que estén ahí, muchísimo. Vamos a alternar también el tema, ¿no? No voy a hablar siempre de hematología, porque si no lo voy a hacer aburrido. Es súper probable que el sábado que viene les hable de lupus, por ejemplo, del laboratorio de la autoinmunidad. Después les hable de química clínica y después vuelva a hematología, ¿sí? Así que no les voy a hablar siempre del mismo tema, ¿sí? Gracias, Alejandro. Y después, bueno, vamos rápidamente, así ya terminamos, porque se nos va a acabar el tiempo. Las causas, ¿no? Causas. Anemias carenciales, falta de hierro, falta de elementos nutricionales. Daniela, el mail está escrito en el perfil del Instagram, vos lo podés ver ahí. Yo si no te lo paso después. Inmuno vamos a dar bastante de inmuno, el laboratorio de inmunología. Vamos a dar un tema que va a ser re controvertido, así que los estoy esperando. Nos vamos ahí va a haber hasta peleas, me parece, que es el tema de plasma rico en plaquetas. Gracias, Jessica, gracias, Magalí, gracias, Carla, gracias, Carla, gracias por tus palabras, gracias, Daniela. Quiero generar una empatía con ustedes. Esto es nada más transmitir conocimiento. No tengo otro beneficio que transmitirlo, porque me gusta enseñar. De chico enseñaba. Incluso yo ya llevo 30 años en la Universidad de Buenos Aires, y yo ya cuando era alumno, porque vi que había alguna estudiante de bioquímica por ahí, así que yo ya era docente de la cátedra de fármaco-botánica, así que de botánica se llamaba en ese momento. Así que de hemostasia vamos a hablar, ¿sí? Hemostasia vamos a hablar, sí, totalmente. Vamos a hablar de todas las especialidades, de todas. PRP se va a armar un lío bárbaro, jajaja, digo ahí Daniela. Y pone, te va a armar un lío. Te va a armar un lío por el tema de las incumbencias y las peleas que hay. Sí, voy a hablar de PRP. Voy a hacer una charla lo antes posible de PRP. Tenemos una linda charla para hablar. Estoy dando un curso de PRP. Así que ahí se arma un lío un poco. De la ley, quién puede, quién no puede. Después hablamos de PRP. Año de egreso 1990 egresé. Y egresé y ya me puse a trabajar en el hospital de clínicas.
2020, 30 años. Así que, bueno, les decía las causas, rápidamente vamos. Carenciales, falta de hierro, vitamina B12, estoy con 10 minutos, ¿eh? No voy a contestar ahora más preguntas porque si no, no llego a terminar lo que como quería cerrar la charla. Después tenemos las anemias carenciales, las anemias por alteraciones congénitas que vimos, talasemias, esferocitosis. La anemia, hay una anemia muy importante que está aparte, que es la anemia de la insuficiencia renal, por falta de eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona más importante para la formación del glóbulo rojo. ¿Sí? Las anemias aplásicas, por la aplasia medular. Todos esos son causas que nosotros podemos ver del tema de las anemias, ¿no? Todas. O sea, ya les digo, puede ser una talasemia. Gracias, Bolu Moto. Gracias por tus palabras. Gracias, Flor. Les agradezco un montón. Así que sus comentarios. Así que, Romy, te agradezco. Muy linda clase, muy claro. Bueno, técnica de laboratorio, muy bien. Muy bien, gracias. Acá me pregunta Cristian Zafiro si podría existir una anemia si por algún motivo el reticulocito no pierde el núcleo. Es una buena pregunta para mi gran amigo Cristian. Cristian es un amigo de mucho tiempo, un amigo de muchísimo tiempo. Sí. No es que existe una anemia porque el glóbulo rojo no expulse el núcleo. Es una buena pregunta también, Cristian. Siempre preguntas inteligentes las de Cristian. Tenemos anemias, sobre todo muy intensas, o determinado tipo de anemias que cursan con glóbulos rojos con núcleo. Esos glóbulos rojos con núcleo se llaman eritroblastos, ¿sí? Son glóbulos rojos nucleados. Tenemos la eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH, la talasemia mayor o talasemia homozigota, que cursa con glóbulos rojos que no terminan de madurar y salen a la circulación, pero no es la causa de que porque no expulse el núcleo, Cristian, se produce anemia, sino que es una consecuencia del proceso de la anemia, que se expulsan, como se expulsaban reticulocitos no maduros, pueden expulsarse elementos. Cuando hay la anemia, cuanto más severa es, más inclusiones citoplasmáticas tiene y más posibilidad de la presencia de eritroblastos. Las dos causas más comunes de muchos eritroblastos en la sangre, anemias intensas, muchas tienen eritroblastos. Tenemos la eritroblastosis fetal, que es la incompatibilidad de RH, de la cual también vamos a hablar, y la talasemia mayor, ¿no? Son los dos casos, talasemia homozigota. Creo que más o menos lo que quería contarles. Bueno, acuérdense que, como nos están quedando 2 o 3 minutitos, acuérdense que hoy tenemos mucha... Gracias, Cristian. Tenemos todo automatizado, ¿no? Después podemos dar una charla de contadores hematológicos, porque nos llevaría otro tiempo más. Pero hoy tenemos máquinas donde el tubito ese conecta de tapa violeta, lo ponemos en una máquina, la máquina lo mezcla, pincha a través de la tapa, saca la sangre, y en un minutito tenemos todos esos valores hematimétricos, ¿no? Que es el PCM, HCM, CHCM, nos cuentan los reticulocitos, ¿sí? Hay unos equipamientos fantásticos, ¿no? Pero tenemos la parte artesanal del frotis. Bueno, chicos, Canaletti, es verdad. Canaletti, el que hace Cabal 36. Es verdad, me lo han dicho, lo de Canaletti. Es el investigador que investiga en la televisión el tema de los asesinatos y todo ese tema. Sí, me lo han dicho, ¿eh? Así que es una buena observación. Me lo han dicho. El Rubí, ahí pone Daniela, es un equipo automatizado, ¿sí? Bueno, vamos a ir terminando, así terminamos bien. Gracias. Gracias, Alito. Gracias, Cava. Gracias, María. Gracias, Romina. Estaría bueno charlas de los contadores. Sí, vamos a hacer charlas de los contadores hematológicos. Díganme. Hago una charla de contadores hematológicos. Un grande. Bueno, gracias, Celeste. Nati, Magalí. Y después, bueno, pónganme en la página, anótenme o escríbanme sugerencias de temas que ustedes quieran escuchar del laboratorio. Cualquier tema de laboratorio que quieran ver,
HIV, COVID-19. El tema que quieran hablar lo hablamos, porque yo soy bioquímico y me dedico y soy muy pesquisador. Gracias, Alejandra, gracias. Gracias. Te espero, Alejandra, en la diplomatura de hematología que vamos a dictar. Mi mail, escuchen, mi mail es claudiocarvio@gmail.com. Ese es mi mail. Es un mail fácil, en mi nombre con @gmail. Gracias, Laboratorio Ospen, gracias, Rocío. Gracias, Macarena, gracias, Laboratorio Mouso, sí, Ana, gracias, Daniela, Daniela, muchas gracias. Estamos terminando. Bueno, les mando un abrazo súper grande, les agradezco que me hayan escuchado. Después vamos a hacer charlas con más diapositivas, pero estas son, vamos a hacer charlas de calidad, ¿sí? De calidad en hemato. Sí, también. Tengo mucho material para hablar de calidad en hematología. La calidad en bioquímica es importantísima. Ale, te espero en la diplomatura. Ya hicimos la promoción de la diplomatura por Atalac, así que te espero y los espero a los que se quieran anotar por la Asociación de Técnicos de Laboratorio, que me da siempre la posibilidad de dar cursos y difundir mi conocimiento. ¿Sí? Bueno, les mando un beso súper grande, que tengan buen fin de semana. Sí, voy a dar la diplomatura, Daniela. Incumbencia, todo está bueno, vamos a hablar de incumbencia. Vamos a hablar, ahí se va a armar el lío para el laboratorio Central Lab, quizás sea, porque yo trabajé en Central Lab, no sé, Lab CEN dice. Sí, vamos a hablar de las incumbencias. ¿Dónde es el curso? Si me preguntás, Daniela, en ATALAC, Asociación de Técnicos de Análisis Clínicos y de Laboratorio. Ahí es el curso, la diplomatura y los cursos que estoy dando. Los estoy dando con el aula de Zoom. Bueno, les mando un beso súper grande, que tengan un excelente fin de semana y que todos en este momento tan difícil que nos toca vivir a todo el mundo. Sí, en la TALAC, Daniela, se va a dictar la diplomatura. En este momento tan difícil que nos toca a todo el mundo vivir, tratemos de estar todos juntos y de comunicarnos, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, les mando gracias. Gracias por los corazones, gracias por los dedos, gracias. Vamos a hablar de las incumbencias, ¿sí? Se va a armar un lío bárbaro ahí. Les mando un beso grande. Y muchas gracias por estar. La verdad que fue una charla buenísima porque un montón de gente estuvo conectada. Así que vamos a seguir haciendo los flyers. Y la siguiente vamos a seguir. Ustedes tienen una flechita ahí abajo que es como un avioncito. Yo me olvidé de avisarles, ya termina la clase, pero ustedes tócanlo y compártanlo. Así somos cada vez una familia más grande. Les mando un beso gigante, un abrazo súper grande. Les agradezco que estén ahí. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la bioquímica, que es mi tema. Así que les mando un beso súper, súper grande. Gracias. Muchas gracias.